Continuamos con A Partir de Ahora y el profesor Luis González en su sección de los martes. Vamos a ver entonces otros temas que usted tenía para hoy, profesor. Sí, el pasado 25 de octubre, Gustavo, se conmemoró los 50 años de la resolución 2758 del 25 de octubre de 1971 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Esa resolución restituye, así es titulada, todos los derechos de la República Popular China en la ONU y por tanto en el Consejo de Seguridad. Que era un absurdo que no se reconocía un país tan grande como si no existiera. Exactamente, o sea, estábamos hablando de que la primera potencia en población, en ese momento naturalmente China no estaba en la economía, ni siquiera se veía. Entonces tenía 800 millones, porque estuve revisando. En ese momento casi 900 millones tenía habitantes. China en ese momento, en el 1971, y no era reconocido. Y por tanto esa resolución lo que hace es un acto de justicia, que este 25 de octubre del año 2021 el presidente Xi Jinping aprovechó para enviar un mensaje recordando lo que significa esa resolución, que está apoyada en el principio de una sola China, y en esa resolución dice claramente, que ustedes pueden verla, la República Popular China es la única China que existe y Taiwán es parte de ella, y por tanto los representantes de Chiang Kai-shek, incluso se menciona el nombre del líder de la República de China en ese momento, que era Chiang Kai-shek, dejan el asiento y lo ocupan los representantes de Beijing o Pekín. Interesante, profesor. En esos momentos, la Unión Soviética fue fundamental apoyando a China, pese a que tenían diferencias. Pero entendía que esa diversidad en el Consejo de Seguridad, porque iba a ser uno de los asientos permanentes, convenía a los intereses de la Unión Soviética en esa lucha ideológica mundial. Y también China recibió prácticamente todos los votos, muy pocos se excluyeron de África. Claro. Y Medio Oriente apoyando a China en eso. ¿Por qué? Porque muchos países... Los llamados países no alineados, todos y no, y los países africanos que muchas ex metrópolis no querían reconocerlos, porque han sido colonia. Entonces los africanos dijeron, no, nos conviene que venga esa diversidad, y apoyaron también a China. Definitivamente, haciendo un poco de historia, lo que sucede es lo siguiente, para que la gente entienda. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en San Francisco. En ese momento China era, como lo ha sido siempre, una única China, pero internamente había una guerra. Una guerra civil entre los comunistas, con Mao Zedong a la cabeza, y los nacionalistas o republicanos con Chiang Kai-shek. Al final firma, como estuvieron en esa discusión de la Carta de la ONU, son fundadores de la ONU, y además un asiento en el Consejo de Seguridad Permanente. Desde ese momento se planteó, de los 5 grandes incluyeron a China. Esa era la República de China. Lo que sucede es que en ese momento la forma de gobierno que tenía el control era la de los nacionalistas o República de China. En el 49, cuando se proclama la República Popular China, entonces Chiang Kai-shek se va a la isla de Formosa o Taiwán, y desde ahí entiende que está todavía gobernando todo Por eso, China. Durante muchos años llamaron a la República de China en Taiwán. Exactamente. Con todo el apoyo de Estados Unidos y las potencias occidentales. Eso le iba a decir. Entonces tenían, en teoría, esos 36.000 kilómetros cuadrados, en ese momento como con 14 o 15, porque ahora tienen 24 millones de habitantes, se supone que representaban a todo China, al continente, los 9.6 millones de kilómetros cuadrados, los 800 millones, y no era verdad que representaban todo eso. Pero eso, aunque ustedes no lo crean, desde el 49 hasta el 71, eso fue así, se excluyó a toda esa gran China y estuvo representando a todo China, en teoría, los que estaban gobernando en Taipei. Lo que sucede es que, ya usted un poco lo mencionó, al final Estados Unidos, la Unión Soviética tenían sus diferencias, ahí había alguna situación. Incluso Richard Nixon visita a China, pero en el 72, después de la resolución, y es bueno que lo que usted dijo también, que la gente entienda. La resolución 2758 fue votada por 76 votos a favor
y 35 en contra, 17 abstenciones y 3 que no participaron. De esos 35 en contra estaba la República Dominicana. Porque tenía un gobierno alineado a Estados Unidos, estaba el presidente Balaguer en ese momento. Y naturalmente Estados Unidos. Entonces, ahí está la contradicción, porque ya Gustavo dijo algo que mucha gente no entiende bien. Lo que sucede es que en ese momento había una crisis entre la Unión Soviética y China, y en ese momento de la resolución 25 de octubre, estaba por visitar China nada más y nada menos que el secretario de Estado Henry Kissinger, organizando una visita que se iba a producir en febrero del 72. Pero aún así, aunque Estados Unidos estaba en eso, se opuso a que se le concediera el asiento en ese momento. Ustedes recuerdan que votó en contra. Y más aún, Gustavo, que eso la gente no lo entiende, ese mismo día, ese 25 de octubre, Estados Unidos propuso otra resolución para que existieran dos Chinas. Una resolución para que se dejara a Taiwán con el nombre de República de China, qué sé yo, Taiwán, y se incorporara a la República Popular China. Pero esa resolución no pasó. Si se hubiera logrado eso, hoy se podría hablar de dos Chinas. Por eso que yo le digo a la gente, no existen dos Chinas. Sí existen dos Coreas porque hubo resoluciones y se dividió por el paralelo 38. Sí existieron dos Alemania en su momento. Se planteó también dividir a Vietnam, ¿usted recuerda? Sí, no, de hecho estuvo Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero no llegó hasta la ONU. No se llegó, pero con China se pretendía eso, no se logró. Y lo que se apoyó fue la resolución 2758, que dice claramente que existe una sola China. Antes de eso ya, Gustavo, se estaba manejando el principio de una sola China. O sea, que era aceptado tanto por los que están en Taipei, o los que siguen estando ahí en Taiwán, y por los que están en el continente. Ellos reconocen que existe una sola China y que Taiwán es parte de China. Es en el año 2000 con Chen Shui-bian, cuando llega a la presidencia de Taiwán, que comienza a cambiar el discurso de que ya ellos no reconocen el consenso del 92. Otro concepto importante que usted debe conocer es que en el año 1992 se reunieron los representantes de la isla, entiéndase de Taiwán, del continente, y acordaron incluso un consenso aceptado por las dos partes de que existe una sola China también. O sea, hay muchos documentos y los mismos taiwaneses, usted le pregunta, ellos son parte de China, la visión que tenían hasta llegar Chen Shui-bian en el año 2000, después gobernó Ma Ying-jeou del 2008 al 16, que volvió con el mismo discurso de que es una sola China, del consenso del 92, y luego que llega en el 16 Tsai Ing-wen, la actual presidenta, entonces volvió con el discurso de Chen Shui-bian, de independencia, esas cosas. Eso es lo que tiene ahora mismo. Los separatistas. Eso es lo que Fíjese tiene ahora mismo la crisis entre China y Taiwán. En la documentación de esos años se hablaba de China nacionalista o Formosa. Sí. Exacto. Porque querían separar. Incluso las cosas que se fabricaban en Taiwán venían made in China. Luego ellos se dieron cuenta porque no, era muy impresionante, imponente la presencia de la Gran China. Entonces ya cambiaron a decir Taiwán. A partir de... Y el concepto de un mismo país, dos sistemas que se ha estado manejando. El concepto de un país, dos sistemas también está vinculado. Eso es sobre todo, Gustavo, cuando para 1997 ya se iba a devolver a la madre patria Hong Kong y en el 99 Macao. En ese momento el líder de China era Deng Xiaoping, incluso se reúne con la primera ministra, el gran transformador fue Deng Xiaoping. Exactamente, la transformación de China. Entonces él plantea un país, dos sistemas. ¿Qué quiere decir? Que Hong Kong, Macao y Taiwán, que son territorios que estaban Hong Kong desde 1842, Macao también desde esa época, y Taiwán por la reciente guerra que tuvieron, cuando volvieran iban a seguir con sus modelos económicos diferentes, pero iban a ser parte del mismo país. Por eso, un país, dos sistemas. Vamos a una pausa y volvemos, que es un tema apasionante de China.
Continuamos con el profesor Luis González. ¿Sabe que entonces cuando el presidente Xi Jinping está conmemorando los 50 años, envía un discurso a la humanidad de la importancia que significa eso y de la perspectiva entonces de la unificación de China, con el mismo modelo con el que terminamos el segmento anterior de un país, dos sistemas, que Taiwán se convierte en una región administrativa especial como es Hong Kong y Macao. Estados Unidos entonces respondió primero diciendo que China estaba malinterpretando la resolución 2758 y el secretario de Estado Anthony Blinken, o sea que no es cualquiera, él mismo plantea que Taiwán se le debe otorgar la entrada a la ONU, que tenga un asiento en la ONU. Y eso, naturalmente, es lo que tiene la crisis actual entre China y Estados Unidos. Es un nuevo elemento entre esa... Y hay senadores de los más conservadores, de los más duros derechistas, sí, correcto, que han estado planteando eso, que no, que nunca se debió dejar de apoyar a Taiwán. Exactamente, entonces están planteando la posibilidad, pero eso es imposible según la Carta de la ONU, según la definición de cuáles son miembros de la ONU que está en el artículo 3 de la Carta. Taiwán y la resolución 2758 no necesita interpretación, Gustavo, porque es que lo dice textualmente, ustedes lo pueden leer, lo dice textualmente, existe una sola China y Taiwán es parte de ella. De manera que la idea de este programa, dejarle claro a usted puede buscar la ventaja del mundo de hoy, que usted se puede comunicar, todo esto que hemos mencionado, usted lo puede buscar, leerlo y darse cuenta cuál es la realidad entre China y Taiwán y el papel que está jugando China como único representante de todo China en la Asamblea General de la ONU o en la ONU en general, el Consejo de Seguridad de la ONU. Bien, muchísimas gracias al profesor Luis González, que por cierto, una de sus especialidades es que usted es sinólogo, es decir, especialista en China, uno de los dominicanos que más conoce la historia y el gobierno de China. Y es importante lo que nos ha explicado en el día de hoy. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.